Voy a dar la palabra ya a nuestro primer ponente, que es Pedro Serena. Pedro Serena Domingo es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, es investigador de CSIC, destinado en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Sus líneas de investigación principales han estado relacionados con la modelización y estudio de diversas propiedades de nanosistemas. Ha participado en 40 proyectos de investigación, de los que ha sido investigador principal en 11 de ellos. Es autor de más de 170 artículos publicados en revistas científicas internacionales, artículos de divulgación o informes de política científica tecnológica. Además de su actividad docente e investigadora, ha participado en diversas tareas de investigación del CSIC, en el Ministerio de Ciencia e Innovación, en tareas de gestión, perdón. En la actualidad forma parte del Comité Asesor de Calidad Universitaria de la Comunidad de Madrid, donde preside el subcomité de empleabilidad. Ha escrito 6 libros de divulgación y ha tenido participación en diferentes tareas de divulgación, organizando certámenes, concursos, exposiciones, ciclos de conferencias, talleres y series de televisión. Pedro, muchísimas gracias, cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias en primer lugar a la plataforma por la invitación y a Jesús y a Eduardo pues por la atención que he recibido en estos días. Y voy a hablar de un tema en el que seguramente cualquiera de vosotros podría dar la misma charla y mejor que yo, porque todos sabéis ya mucho de nanomateriales y todos sabemos ya mucho de temas medioambientales debido a la presión informativa que tenemos sobre el tema, ¿no? Presión informativa que además responde a un problema real. Para empezar voy a hablar de la parte rosa de la charla, en la que vamos a hablar de la historia de éxito de la humanidad. Esta historia de éxito de la humanidad en realidad pues, se plasma en los indicadores, pues ayer que éramos casi 7.900 millones de personas sobre el planeta, que hemos logrado en los últimos 200 años mejorar muchísimo la esperanza de vida. Esta mejora ha sido global, aunque se siguen manteniendo las diferencias entre los países, de tal manera que hay diferencias en la esperanza de vida de 35 años entre una persona que nace en Japón o una persona que nace en Burundi, pero también las personas que nacen en Etiopía, Burundi, por ahí han aumentado su esperanza de vida del orden de 40 años, 30 años en los últimos 200. Esto es una historia de éxito como especie, que además tiene otros indicadores que podemos monitorizar, como la disminución de la pobreza extrema en los últimos 2 siglos, el acceso a la educación básica, el acceso a la educación básica de la mujer, que no está en este cuadro pero también ha ido aumentando, la disminución del analfabetismo, el acceso a las vacunas, sobre todo a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, la consecuente disminución de la mortalidad infantil y quizá el parámetro en el que vamos un poco peor es el acceso a sistemas democráticos. ¿De acuerdo? Es normal si China, que representa casi la 4ª parte de la humanidad, pues no está incluida, pues ya ahí tenemos un serio déficit. Todo esto corresponde a este círculo virtuoso en el que en un modelo de economía libre de mercado, en el que emprendedores e innovadores utilizan precisamente la ciencia y la tecnología para hacer desarrollo e innovación, lanzar productos, servicios en el mercado o con la gestión pública en algunos casos también, produce desarrollo económico con sus excedentes que se plasman en mejoras sociales, una percepción positiva por parte de la sociedad y por parte de los inversores que obtienen beneficios y la reinversión. Y este círculo realmente se ha convertido en una espiral porque ha sido muy acelerada, se ha ido expandiendo y además una espiral de tipo vertiginoso, sobre todo en los últimos, digamos, 50-60 años. Esta visión del crecimiento, del desarrollo, pues la mantienen muchos autores, ahí tenéis a varios de ellos, Pinker, Rosling, Norbert, en la que digamos es el mundo rosa. Es verdad que en un sistema en el que se maximizaba primero el beneficio empresarial, luego se introdujo a través de algún multiplicador de Lagrange el tema de poder optimizar también los beneficios sociales, ¿no? Debido al socialismo y al comunismo y estas cosas. Pero nos habíamos olvidado algunos elementos. El primero es lo que tenemos aquí, que es lo que aparece en las noticias casi todos los días, una u otra de estas cosas. Los temas de deforestación, el uso de la agricultura extensiva a partir de las zonas deforestadas, la proliferación de macrogranjas,
porque todos queremos comer carne de vacuno de primera calidad en cualquier lugar del mundo, la explotación de todo tipo de recursos, la proliferación de las ciudades, a veces en formato vertical como en Tokio, pero otras veces en formato de chalet individual con piscina, a ser posible, en las periferias de las ciudades occidentales, o sauna, depende del clima. Luego tenemos la proliferación de vías de comunicación, las consecuencias en necesidades de energía con las emisiones. Esto es pues un día como hoy en Madrid, bueno, como hoy no, porque hay niebla, pero un día de esto de invierno en Madrid, ¿de acuerdo? Visto desde Tres Cantos. Y esto pues es pues un paisaje paradisíaco en una isla cercana a las Seychelles, donde van muchos surfistas y ahora se encuentran con este paraje, ¿no? Es decir, de plástico. Plástico que, por cierto, pues también ha entrado a formar parte de la cadena alimenticia, porque según el Instituto Oficial del Mar de Barcelona, pues el 60% de la pesca del Mediterráneo contiene microplásticos. Entonces, bueno, esto es lo que estamos ya comiendo, ¿no? Es decir, me gusta este concepto de tecnosfera, que pues, me recuerda un poco a la Estrella de la Muerte, así de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, pero esencialmente es gente que se dedica a calcular cuál es el impacto, medido en volumen, o en este caso en peso, de la sociedad, del ser humano a lo largo de toda su historia, en infraestructuras, construcciones y tal. Y luego lo dividimos por el número de habitantes que estamos en el planeta. Ahora cada uno tocamos unas 3.800 toneladas de todo lo que hemos asumido de impacto de nuestros antepasados, ¿no? Hombre, pues sí, hemos sido una especie, digamos, bastante ingeniosa y que ha sido, esto ya no se puede decir que es una pequeña perturbación, ¿no? Pocas especies tienen a sus espaldas este tipo de cifras por habitante. Y bueno, pues lo que estamos ya acostumbrados es a la correlación entre la emisión de gases invernaderos, la próxima desaparición del Ártico, que mis nietos o mis hijos pues verán seguramente extinguir este océano congelado, el permafrost, cómo se va a estar derritiendo en las zonas norte de los continentes, Asia, Europa, los climas extremos, megaincendios, desertización, el mal uso del agua potable que produce enfermedades por la acumulación de arsénico, sobre todo en Bangladesh, o de flúor, cosas que no ocurren solo en Bangladesh. O sea, uno se puede ir al acuífero de los Arenales, que está entre Segovia, Vila Valladolid, y ahí ya no se puede consumir el agua para uso humano por la concentración muy grande de arsénico. ¿De acuerdo? O sea, estas cosas parece que son lejanas, pero están en otros sitios, debido a la sobreexplotación de los acuíferos. Y luego pues tenemos pues, que si hicieran una encuesta del CIS a las especies que conviven con nosotros en el planeta sobre este éxito, pues no opinarían lo mismo que nosotros, ¿no? Sobre todo el millón de especies que está en extinción, algunas de las cuales tienden a adaptarse, obviamente, yendo a la especie que más abunda y más se comunica y más fácil es propagarse, pues todos los fenómenos de zoonosis. Con lo cual, pues problemas como la pandemia, pues seguramente se repitan con otro tipo de pandemias con mayor o menor intensidad, pero es lo que nos toca, ¿de acuerdo? Somos la especie favorita para ser invadida. Todo esto está muy reportado desde hace 30 o 40 años, en montones de informes en los que lo leemos y volvemos a meter en un cajón porque nos ponen los pelos un poco de punta, a unos más que a otros. También hay informes que, además de estos impactos de tipo medioambiental, está el hecho de que, por ejemplo, más del 60% de los países, más del 60% de la población que vive en ciertos países, la desigualdad ha aumentado en los últimos 30-35 años. Entonces, lo que es una evidencia es que el progreso científico-técnico no implica, de ninguna manera, una mejora ni de lo que está ocurriéndole al planeta, ni de lo que puede ocurrirle a las sociedades. Este es un mensaje que sí me gusta resaltar. Con lo cual, este círculo virtuoso pues había dejado en cuenta otras funciones que optimizar con otros multiplicadores de Lagrange de ingeniería, como son el impacto ambiental, los problemas sociales, el cambio climático, problemas ambientales, la disminución de recursos. Claro, de esto ya se habían dado cuenta hace mucho, en el siglo XIX, bastantes autores, pero en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, pues empiezan a aparecer informes como el límite de crecimiento, coordinado por esta mujer, Donella Meadows, del Club de Roma, que le dieron para el pelo, como se ha dicho de paso, como catastrofista, ¿no?
con una cosa que es como una especie de cosa muy tonta para cualquier persona que esté un poco de termodinámica, sistemas cerrados o semiabiertos o con abiertos. O sea, un sistema finito, como nosotros, sometido a la exposición de energía solar y rayos cósmicos, como mucho, pues hombre, pues no puede crecer indefinidamente con el ritmo que lo estamos haciendo, ¿no? Vale. Más adelante, otra mujer, Gro Brundtland, pues encabezó el famoso informe de desarrollo sostenible, donde empieza ya a plasmarse la palabra desarrollo sostenible, sea lo que sea eso, término que ha ido evolucionando mucho tiempo y ha ido evolucionando pues en los años 90, en las cumbres de Río, etcétera. Luego con ellos se plasmó los objetivos del milenio, en 2010, en el 2015 se vio que no habían funcionado y al final pues ahora nos encontramos en el 2015 con otro plan estratégico de la humanidad, que en el fondo es esto, los planes estratégicos. Todos sabemos en las empresas o en las instituciones que los planes estratégicos están para no cumplirlos. Están para, o sea, se hacen con una buena intención, pero luego al cabo de 10, 15 años pues nos damos cuenta de que, bueno, pero eso es lo lógico, que no se pueda cumplir, porque además hay muchos elementos que nos van perturbando durante el camino. Y esto, pues no voy a entrar mucho en ello, porque ya todos lo conocemos. Son realmente pues, a 15 años 17 objetivos, con 169 metas totalmente entrelazadas, y se ha hecho un gran esfuerzo para que en ciertas economías, la de los países que pueden hacerlo, haya una buena monitorización a través de los KPIs, los 231 indicadores que vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Bueno, es un plan, es el que hay. Hay gente que es muy escéptica frente a este tipo de plan porque dice que es muy poco ambicioso. Hay gente que dice que, pues, hay negacionistas en todos los lados que dice que si no hay cambio climático siquiera, todo esto es una cosa de la izquierda conspiranoica y tal. Y luego está, pues es que es lo único que tenemos, que hemos alcanzado por cierto consenso. Por lo menos vamos a ver si lo cumplimos. O sea, no es que sea seguramente lo mejor, además el sistema es dinámico y muy cambiante y van llegando noticias un poco preocupantes, van creciendo, con lo cual, bueno, vamos a ver por lo menos que se pueda cumplir. También sabemos, siendo realistas, que todas las proyecciones dicen que el ser humano va a seguir aumentando el número de habitantes que va a poner sobre el planeta Tierra, aunque ya hay curvas descendientes porque empiezan a tener en cuenta los efectos del cambio climático, etcétera. Entonces, bueno, hay unas proyecciones que pueden ir entre los 8.000 y los 13.000 millones. Esto es, digamos, o sea, es una predicción un poco pobre, pero que vamos a ser más, todos queriendo vivir en chalés adosados, ¿de acuerdo? Y con un consumo idéntico al de un señor que vive en España, no digo Estados Unidos, pero en España, ¿no? Es decir, China es el país más contaminante, pero es verdad que por persona emite la mitad que España. Entonces, un chino quiere vivir como nosotros y seguramente tiene su derecho ético, ¿no?, a hacerlo. Con lo cual, todo el mundo sabemos que van a aumentar las concentraciones de emisión de gases y la proyección de temperaturas pues, no es nada halagüeña. Hay muchos autores que ya dicen que hemos pasado el punto de retorno, de no retorno, vamos, o que estamos en esa zona de un punto de no retorno un poco difuso, de 1,5 o 2,5 grados ahí, y que después de eso el mundo será de otra forma muy distinta. Habrá que ver qué pasa. ¿Cuál es el papel de la ciencia en este aspecto? Pues bueno, cuando uno ve las megatendencias del siglo XXI, además de todo este tipo de cosas que hemos dicho ya, los cambios climáticos, contaminantes, hay un tema de globalización multipolar, pues antes era bipolar, luego pasó a ser monopolar, ahora vuelve a ser multipolar, y luego está la gran capacidad científica que crece exponencialmente. A mí esto me gusta porque, claro, si la población del planeta crece exponencialmente, es normal que lo que hace, incluida la ciencia, también crezca exponencialmente. Tampoco hay ningún misterio. De hecho, crece más rápido que exponencial, porque la cantidad de que se dedica a la investigación en casi todos los países también va creciendo poco a poco. En algunos países quizá no tanto, o nos hemos ido, pero vamos, en general va creciendo. Esto está muy contrastado, que cada 10 años se duplica el conocimiento que existe sobre la faz de la Tierra generado por los seres humanos, tanto en publicaciones como en patentes. Y hay ya muchísima literatura sobre cómo tiene que ser el papel de la ciencia, de acuerdo, en el desarrollo. Esto ya estaba para el desarrollo del milenio, pero vamos, ahora uno puede encontrar literatura. Y todos decimos que, bueno, el papel de la ciencia es, por un lado, hacer el pepito grillo, como está haciendo, a través de indicadores y como sabemos hacer los científicos, con datos contrastados, y por otro lado, proponer soluciones. Y una de las soluciones de todas las que encontramos pues es la nanotecnología. Es disciplina multidisciplinar, que tiene un carácter interno convergente, entre otras disciplinas de tipo más clásico, que se basa en su invisibilidad, es decir, muy pequeñita, no se ve, carácter transversal,
que le facilita su presencia en todos los sectores, ubicua, es ubicua, y en ese sentido es revolucionario desde el punto de vista tecnológico o industrial, no desde el punto de vista científico. La nanotecnología no supone un cambio de paradigma científico, ¿de acuerdo? O sea, seguimos con la mecánica cuántica y los átomos, que es lo que sabemos desde hace ya hace un siglo. De este potencial se dieron cuenta en Estados Unidos ya a finales de los 90, y esto ya es muy conocido, la Iniciativa Nacional de Nanotecnología de Estados Unidos, que invierte del orden de 1.700 millones de euros desde el gobierno federal en nanotecnología todos los años, fue creciendo, luego se ha ido estabilizando. Que lo pongo no por decir que ellos encabezaron esto y que todos además los países luego hicieron una especie de réplica y un seguidismo de estas inversiones muy grandes, de los programas marco europeos, etcétera, sino lo pongo sobre todo pues la envidia que da tener un plan estable de 20 años de financiación, que no importa que haya personas tan distintas como Clinton, Bush, Obama, Trump o la persona que hay ahora, ¿de acuerdo?, que se mantiene una línea de un plan de trabajo desde el Estado, ¿no? Es decir, no tanto el dinero, que es mucho y abundante, sino el hecho también de cómo los estados que son importantes mantienen una actividad estratégica de medio o largo plazo. Esto es lo que me gusta destacar. Evidentemente, Estados Unidos adelantó a Europa en la generación de conocimiento, y Europa en los años hasta el año 2012, y en el 2012 en la generación del conocimiento la República Popular China fue la que adelantó a Estados Unidos. No vamos a entrar en la calidad de los artículos o no, al principio como siempre serán peores y luego dentro de unos años ya veremos cómo son sus índices de impacto. Eso nos ha ido pasando en todos los países. En cuanto a la generación de patentes, ¿de acuerdo?, pues Estados Unidos, tanto en la Oficina Patente Europea como la Oficina de Estados Unidos, mantiene el liderazgo en registro de patentes. A mí me gusta destacar también que el número de artículos anuales ha llegado a los 120.000, el número de patentes las 10.000. Entonces, cuando me dicen, da una charla de nanotecnología, digo, espera que me leo 120.000 artículos y te los resumo. O sea, esto se ha hecho ya casi manejable desde el punto de vista intelectual. Si uno representa quiénes son los generadores de conocimiento y cómo se correlaciona con las generaciones de patentes, que son los documentos de alguna manera que permiten dar el paso previo a la aplicación, pues tenemos los grandes jugadores de siempre, Taiwán, Corea, Estados Unidos, Suiza, Singapur, tal. Y luego tenemos ahí a España, que está en ese punto rojo, donde tenemos una buena capacidad del nivel de Francia o Alemania en la generación de conocimiento por habitante, en nanotecnología, pero en la generación de patentes, pues un orden de magnitud por debajo de los países europeos más avanzados, ¿de acuerdo? Y del orden de unas 30 o 40 veces respecto a otros países que están ya un poquito más arriba en la tabla, ¿no? Es decir, bueno, entonces está bien que se pongan en marcha este tipo de proyectos de ayuda, de cooperación público-privada, pero es que esto se lleva poniendo en marcha, yo creo que todos los gobiernos desde 30 o 40 años, y todavía no hemos sabido dar con la tecla que nos permita posicionarnos en el punto rojo, por lo menos que empieza a subir en la parte vertical, ¿no? Mucha nanotecnología ya ha llegado al mercado. Hoy podemos encontrar del orden de 10.000 productos basados en nanomateriales que ya existen en el mercado, esencialmente en el ámbito de la electrónica, porque la nanoelectrónica entró de una manera invisible para todos, desde la llegada del Pentium hasta que ahora ya estamos manejando los 5 nanómetros de tecnología. Y me gusta destacar el ámbito de la medicina porque hace 6 años la medicina se encontraba en la columna de la derecha, ¿de acuerdo? Y es en los últimos 5 años cuando empiezan a emerger los productos. Tiene sentido, la gran inversión se empieza a principios del siglo XXI. Sabemos que hay un periodo de decalaje de 15 años, 17 años, hasta que un producto farmacéutico es aprobado, y entonces es normal que a partir del 2015-2020 empiezan a emerger productos en el ámbito muy regulado como es la medicina. En otros ámbitos menos regulados, como la cosmética, la alimentación, etcétera, pues han emergido antes los productos. Aún así, bueno, este es el número y, obviamente, como un indicador del mercado, me gusta señalar que existe un índice bursátil de Standard & Poor's sobre nanotecnología, pero que ha habido varios de ellos que han desaparecido, porque en un principio pues la nanotecnología sigue la curva de expectativas. O sea, hay una gran expectativa sobre las nanotecnologías según el sector, de repente se ve que no era para tanto, empieza una cierta caída hasta que se estabiliza, ¿no? Hemos necesitado este tipo de 2 décadas o 3 para que vayan encontrando nichos de mercado cada una de las aplicaciones de la nanotecnología. Y también me gusta remarcar que el conocimiento acumulado en 20 años en patentes es en artículos del orden de 2 millones
en patentes de 100.000 y en productos de 10.000. Y esta regla, que se produce también en biotecnología y demás, es del orden de 10, 10, 10, en órdenes de magnitud, que siempre la digo que es que no se puede hacer conocimiento del tipo patente sin tener una recámara de investigación básica detrás. Y esto le pasa al MIT, le pasa a la Universidad de París y le pasa al CSIC, que tenemos 14.000 artículos al año y 140 patentes. Y unas 10 empresas por año. Estos números nos salen en muchos sitios, ¿de acuerdo? Es decir, entonces hay que fomentar la investigación básica, porque además es de lo que se nutre el aplicado y sobre todo porque forma personal. Buena noticia que los personales que se vayan a incorporar doctores a la empresa tengan algún tipo de ayuda del gobierno para que se vuelva a resolver el tejido de doctores que estamos generando y que están en el extranjero. Cuando uno analiza del orden de la decena de informes, de reviews que hay sobre nanotecnología en distintos sectores, pues uno puede enseguida conectar que la nanotecnología que está conectada, por ejemplo, con la agricultura, pues cómo está relacionado con el objetivo de desarrollo sostenible correspondiente. Esto es un ejercicio un poco tedioso, pues de hacer marquitas, no sabemos cuál es el impacto real, pero en principio se sabe que el ámbito del estudio de nanomateriales, donde va a tener más impacto, es en ciertas áreas del conocimiento. Quien quiera saber más, que compre un libro que ha publicado un tal Pedro Serena este año, ¿de acuerdo?, de la colección que sabemos de, que es un librito chiquito, pero me voy a centrar solo en una de ellas, pues por ejemplo el agua limpia y saneamiento. Dado que luego nos van a hablar, Antonio, que está por ahí al fondo, de energía, pues hablaré un poquito de agua, saneamiento. Las aplicaciones de nanomateriales en el ámbito del agua puede ser desde las membranas porosas, funcionalizadas o no, todos los materiales para fotocatálisis, nanopartículas de hierro para eliminación de contaminantes, nanopartículas de hierro para limitar metales pesados, grafenos, otros ferroruros de bario, sensores, etc. Hay un abanico muy grande de tecnologías que se están aplicando para el tema del agua. Por ejemplo, la NASA ha sacado una convocatoria ahora para SBIR, convocatoria de empresa científico público-privada, colaboración público-privada, para poder llevar agua depurada, poder depurar 10 litros de orina diarios y sacar de cada 10 litros de orina 95% de agua para las misiones espaciales de 6 años, 3 años, 2 años, ¿no? En sitios donde pues, la gente acabará bebiendo su propia orina con unas ciertas condiciones, ¿no? Entonces, esto todo son convocatorias en el ámbito de nanotecnología. ¿Vale? 10 LIP, todo lo que se aprenda ahí seguramente podrá ser extrapolable a otro tipo de negocio en las grandes ciudades, en sitios donde tenemos estos problemas. Quiero destacar 2 personas, veis que salgo aquí muchas mujeres, ¿no? Pero es que justo hay una en nuestro instituto, Puerto Morales, que ha trabajado en tema de separación de contaminantes con agua con nanopartículas magnéticas, ¿de acuerdo? Es una de las estrategias que se puede seguir. Y en la acera de enfrente pues tenemos a Isabel Díaz, pues, que trabaja, de hecho, y ha montado una spin-off con el CSIC y unas ONGs en Etiopía para la depuración de agua utilizando ceolitas hechas en Canarias con una tecnología del CSIC y que están depurando agua extrayendo fluoruros, ¿de acuerdo? Para poder convertir el agua potable y evitar una enfermedad, la fluorosis, que es bastante dura en estos sitios. Se acabó el impacto de la nanotecnología en el agua, ¿de acuerdo? Ahora quiero hablar sobre el carácter dual de las tecnologías, porque muchas veces en la lista de objetivos de desarrollo sostenible, en las tareas, se habla muy poco de ciencia y tecnología, si no lo ve. No hay una descripción potente de la ciencia y la tecnología. Y es porque también se cree que muchas veces se ha ocultado porque hay muchos grandes colectivos que asocian parte del deterioro del planeta a la ciencia y la tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué problemas puede plantear la nanotecnología? Pues desde los nanorobots que nos van a consumir, al uso dual tal. Bueno, esto lo que llamo yo son riesgos especulativos, que pueden ocurrir con más o menos probabilidad. Hay algunos que son comunes, como el uso dual de las tecnologías o la pérdida de privacidad, comunes con otras tecnologías, etc. Sin embargo, lo que más caracteriza a la nanotecnología desde el punto de vista de riesgo y, por lo tanto, de prevención en el mercado, de parte de los consumidores, es el hecho de que una nanopartícula es mucho más pequeñita que una célula, el equivalente en el ratio de un autobús a una pelota de tenis, más o menos, es el ratio equivalente de una nanopartícula estándar a una célula, con lo cual entra dentro del sistema, puede perturbar, no creo que se almacene en un rincón en el basurero que tenga la célula, sino que puede perturbar mecanismos metabólicos y también sistemas de copia genética. Esto además es bastante
Importante cuando el volumen de productos que se están comercializando de nanomateriales ha pasado de 400.000 toneladas por año y producción al orden de 4 millones en una década. Esta mañana pues, he entrado en mi sitio favorito, en alibaba.com, que siempre a los estudiantes les digo que entren, para poder hacer un pedido de un paquete de 5 toneladas, pedido mínimo, de óxido de titanio, que son unos 2.000 euros, ¿no? 2.000 dólares, 2.000, 3.000 dólares. Es decir, se producen unas cantidades ingentes, hemos aprendido a hacer estas cantidades ingentes de forma industrial y se hacen porque se consumen. Hay mercado para ello. Y estos son dióxido de titanio, sílica, dióxido de zinc, los que más producen, y ya también hay muchos estudios que dicen dónde esto dentro de 10, 15 o 20 años va a terminar. Pues en la basura, ¿de acuerdo? Los vertederos, un 60%, un 20 y tantos por ciento de forma descontrolada sobre los suelos, un 10 o 12% en el agua y un 5%, 4% en la atmósfera. Y aquí están los sectores responsables en el uso de volumen de estas nanopartículas, ¿no? Pinturas, cosméticos, etc. Esto irá variando seguramente y el estudio de la toxicidad de estos materiales es uno de los temas pendientes. Es un tema pendiente, se está trabajando mucho, un 5% de los proyectos de la Unión Europea tienen que ver con toxicidad de alguna manera u otra de nanomateriales, pero es muy complejo, hay muchísimos factores a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Aquí traigo un estudio de Miren Cajaraville del País Vasco, en el que, por ejemplo, utilizan viabilidad celular en algo que hemocitos de mejillones, que no sé lo que es, pero vamos, parece que así uno lo dice y parece que sabe algo, de distintos nanomateriales en solución acuosa, para darse cuenta de que, por ejemplo, hay materiales como la sílica o el oro, que son más o menos razonables, pero hay otros materiales como la plata, cobre y tal, que producen mucha mortandad en los cultivos celulares. Pensemos en estas 2, 4, 3 millones de toneladas, un 60%, un 30%, un 10% en el agua, ¿de acuerdo? A medio y largo plazo lo que puede inducir. Pues obviamente las noticias no son buenas. Lo que hay que hacer es saber manejar, gestionar todo este tipo de nanomateriales a lo largo de todo su ciclo de vida. Porque nos van a pasar cosas como esta. Esto es la prohibición de una mascarilla de grafeno en la Unión Europea, empezando en el País Vasco, pero porque tenía grafeno, todavía no hay evidencia de que el grafeno sea malo, entre comillas, genera algún problema, pero ya se prohibió, de forma preventiva. O otra que se ha prohibido, que es el óxido en alimentación como aditivo alimentario de dióxido de titanio, por ser genotóxico posiblemente. Cuando digo esto es que justo el producto que más se produce y más se exporta y se comercializa con él, si tiene un carácter genotóxico es muy posible que se empiece a prohibir o a limitar su uso en según qué aplicaciones en los próximos años, no solo en la alimentación, pensando que una cantidad de esto va a entrar en agua. Entonces, estos son elementos que se tienen que tener en cuenta desde el punto de vista de la fabricación. Es decir, no vamos a liar la parda si encima, después de usar la nanotecnología, esto puede ir en sentido contrario de lo que estamos proponiendo desde la ciencia, ¿no? Luego está el tema de la brecha social. La nanotecnología, como he dicho, no va a ayudar per se a mejorar esta brecha. De hecho, es importante darse cuenta que si uno ve cómo se acumula, nos ponemos los países ordenados por renta per cápita, todos los habitantes, para ver cómo está distribuido, pues vemos que el 50% de la riqueza está en manos del 10% de los habitantes que están en la primera parte de la fila, ¿de acuerdo? España ya está en el 60%. Estaríamos en la posición del 60%, ¿de acuerdo? Acumulando la riqueza. Cuando vemos las publicaciones, pues más o menos coincide con la riqueza, pero la acumulación de conocimiento en forma de patentes no. De hecho, está mucho más comprimido. Solo publican patentes en nanotecnología 50 países. ¿De acuerdo? Y de tal manera que el 90% de las patentes están en manos del 10%. España no está ni siquiera en ese rango. Estarían en posición en el 93%, ocupando. ¿De acuerdo? En estos momentos. Pero esto quiere decir que seguramente, aplicando una cosa que se llama en cosmología la ley de Hubble, que el que está más lejos va más rápido, pues el que está más lejos tecnológicamente, que tiene más desarrollo, si encima va más rápido, pues se va a alejar más. Luego, evidentemente, la división que produce la tecnología es evidente, o sea, no es una cuestión que parezca que... Entonces, tiene que haber otro tipo de medidas. Conclusiones. Pues se requiere una gobernanza específica de la nanotecnología, más conocimiento, más inversión, precaución, control de los riesgos. Yo tengo una foto en la que veo todo lo que tengo debajo de mi fregadero y es impresionante. Todos son productos tóxicos de todo tipo. Es un concurso, ¿no? Pero eso ya sé gestionarlo, incluso con niños en una casa. Sabemos todos,
Pues aquí es lo mismo, tenemos unos materiales que pueden ser peligrosos y saberlos gestionar. Tener en cuenta toda la participación de todos los actores, implica mucho a los consumidores. También invito a la gente que vaya al Observatorio de Nanotecnología de la Unión Europea, porque hay unas bases de datos donde hay mucha información para el consumidor. De acuerdo, que en España no mira nadie seguramente, pero en otros países sí lo miran, ¿no? Y salen hasta la calle. Dar formación e información y tener nuevos modelos de colaboración internacional y un acceso universal a los avances críticos. Hemos visto con la pandemia que hay gente que ha propuesto el tema de las patentes abiertas, ¿no? Ha habido una reacción muy grande de esos 50 países que tienen casi todas las patentes del mundo, obviamente, pero hay otros 140 que no tienen acceso a ese conocimiento a bajo coste, para que puedan, por lo menos, los emprendedores, porque tienen neuronas como las nuestras y tienen ideas como las nuestras, las puedan poner en marcha para resolver un problema que es global. Que a mí me da igual si la solución me la pone un señor que se llame Obama, Clinton o un científico de Zimbabue. O sea, si tiene la idea buena hay que favorecer que la desarrolle. Las expectativas, pues hombre, no son muy halagüeñas. Este gráfico que está sacado de una página web que me gusta, el elefante blanco actualizado, pues se ve cómo ha sido el grado de emisión, de aumento de emisión del CO2 y las COP, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor lo que se ha logrado con las diferentes cumbres del clima es que el aumento solo sea lineal, no exponencial, no sé, quizá ese es el logro. Pero si uno es científico y ve esta gráfica, pues no queremos que con la COP27, 28 o 29 vaya a cambiar mucho la tendencia, ¿no? Y esto me refiero que tenemos un problema adelante bastante serio. ¿Cómo se resuelve? Los científicos ya, no sé quién ha hecho la cuenta, el 99,9% de los científicos, siempre luego estará el primo de Rajoy y demás, creen en el tema del cambio climático, en las evidencias científicas y demás. Hay una gente joven, de alguna manera, que está presionando por su futuro, en lo ambiental y en lo laboral, en lo social. Hay grupos de gente que está organizada desde hace muchos años, algunos ya peinando muchas canas, que están, digamos, también presionando. Hasta el Papa Francisco, uno lee la Laudatio Si, que pone a la ciencia por las nubes y describe el problema, no las soluciones, pero los problemas los describe de una manera bastante acertada, ¿de acuerdo? O libros como el Dalai Lama. ¿Quiénes están en otros lados? Pues necesitamos empresas más comprometidas y decisión política. Eso es evidente. Sin decisión política todo esto se va al traste. Y con eso he terminado, creo que en tiempo. Gracias, ha sido, bueno, la verdad es que fascinante, muchísimas cosas que creo que no conocíamos, una visión global y especialmente creo que hablando un poco de los riesgos, ¿no? De a lo que nos estamos enfrentando y las tendencias tan preocupantes, ¿no? Como has comentado. Yo no sé, la verdad es que no vamos muy bien de tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta, podemos planteársela a Pedro, si no, más adelante, por ganar algo de tiempo, bueno, como queráis. La verdad es que vamos un poco justos. Pedro, te agradecería, bueno, que luego si estés abierto a cualquier tipo de en el café hay tiempo para conversar. Muchísimas gracias. Pedro, Vale. gracias.